No ocurre lo mismo con el enfisema. En el enfisema hay ruptura de la pared alveolar, lo que genera, por lo tanto, un fenómeno irreversible. Eso en cuanto a lo que está relacionado al parenquima, a la parte respiratoria. Y en cuanto a relacionado a la parte conductora, podemos hablar de que agentes externos pueden dar una respuesta, microorganismos, reacciones químicas, agentes físicos, etcétera, pueden generar, ¿verdad?, respuestas inflamatorias en la mucosa bronquial. La respuesta inflamatoria de la mucosa bronquial, como es respuesta inflamatoria, pues se va a dar en la lámina propia de la mucosa. Ahí hay tejido conectivo vascularizado. Pero inicialmente el contacto de la sustancia va a ser con el epitelio. El epitelio de la mucosa respiratoria es un epitelio que tiene cilios para atrapar las partículas, es un epitelio que tiene células caliciformes, que le permite secretar moco para adherir las partículas y dominarla un golpe de tos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que va a pasar si viene algún agente extraño, pues es que la mucosa trate de defenderse, pues le da los cilios, pero las células caliciformes que secretan moco tratarán de dar mayor cantidad de moco. Por eso cuando sus mucosas respiratorias están afectadas, ¿ok?, lo primero que se produce es la salida de moco como un evento de respuesta normal del epitelio, pero sucede que se erosiona el epitelio y hay una respuesta inflamatoria de la lámina propia. Ahora, como el evento trae como consecuencia, la inflamación crónica trae eventos de consecuencia. Por ejemplo, la hipertrofia e hiperplasia de las células caliciformes, la hipertrofia e hiperplasia de los elementos glandulares mucosos de la submucosa. Entonces, ¿verdad?, la bronquitis crónica viene dada por la respuesta inflamatoria dentro de la mucosa, acompañada de eventos secundarios como son hipertrofia y hiperplasia de la célula generadora de moco. Pero si el proceso persiste, entonces ya las células inflamatorias van a superar y van a reemplazar, ¿verdad?, las áreas en donde están las células secretoras de moco. Y va a haber mayor daño, va a haber reemplazo por tejido fibroso y con gran cantidad de mononucleares. Entonces, la pared de este bronquio ya no va a tener mucosa y que la submucosa con glándulas mucosas, no, ya no. La pared se va a hacer fibrosa y con infiltrado linfomonocitario, característico de la respuesta inflamatoria crónica, lo que condiciona que el bronquio, ¿verdad?, que el bronquio tenga una morfología anómala ya, por lo tanto que ya se cambió su pared y se va a retraer o se va a dilatar con el aire que ingresa, ¿verdad?, se va a dilatar de manera anómala y va a quedar así dilatado, ¿verdad?, no va a volver a su normalidad porque perdió la característica estructural de la pared del bronquio. Y entonces cuando quedan así dilatados se conoce con el nombre de bronquiectasia. Ahí dice que no se presentan generalmente independientemente, porque antes se llamaba EPOC tipo A de tipo B, la B pues era bronquitis crónica más bronquiectasia y la A era asma bronquial con enfisema, ¿verdad?, porque nunca aparecen solos. Entonces, vamos a concretar y decimos que el enfisema es la dilatación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con ruptura de la pared. Cuando hablamos, en cambio, de bronquitis crónica, hablamos de una enfermedad inflamatoria crónica y desde el punto de vista clínico está definida por tos productiva durante más de 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Eso es desde el punto de vista clínico. Pero desde el punto de vista anatomopatológico o morfológico, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una intensa secreción, ¿verdad?, mucosa, va a haber un epitelio tumefacto. El epitelio luego puede cambiarse a un epitelio estratificado para generar mayor función de protección debido a la hiperplasia de las células basales, hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿verdad?, en la submucosa, y dice que de esa manera va a variar el índice de Red. Normalmente cuando no existe hiperplasia de las glándulas mucosas, pues la mucosa es delgadita y la submucosa también con respecto al espesor de la pared del bronquio.
Pero en el momento que sea hiperplasia, se aumenta el espesor de la mucosa y submucosa. Entonces ese índice de red que tiene que ver con la relación entre el espesor de estos elementos y la pared del bronquio cambia, ¿verdad? También dice bronquiectasia, que es una dilatación anómala de bronquios y bronquiolos, y el asma bronquial, que es pues una entidad inflamatoria con estado de broncoconstricción. Ustedes pueden ver ahí unas imágenes. En esta imagen vamos a trabajar en enfisema. Ustedes pueden observar y lo van a recordar que este es el acino pulmonar, que lo debemos recordar cuando hablemos de enfisema. El acino está caracterizado por el bronquiolo terminal que se ramifica a los conductos, y a los conductos van a terminar los sacos alveolares, ¿verdad? Que son la reunión de los alveolos. Si ustedes pueden observar aquí hay una gran dilatación con ruptura de la pared alveolar. Y acá hay una serie de cavidades, ¿verdad? Entonces, en situaciones normales de equilibrio entre las antiproteasas y las proteasas, en situación patológica predominan las antiproteasas. Entonces, eso va a generar daño y destrucción de la pared. Generalmente se va a dar porque se pueden predominar por el uso del tabaco, mineros de carbón, polución ambiental. ¿Qué va a pasar? Que estimula complemento, recluta y activa neutrófilos macrófagos, inhibe la alfa-1 antitripsina. Predomina entonces, ¿qué cosa? Las antiproteasas, elastasas y otras proteasas que dan al resultado final la destrucción de la pared con sustitución posterior con fibrosis. El déficit de alfa-1 antitripsina, ahí también trabajan las proteasas destruyendo el parénquima, por lo tanto produciendo lo que se denomina enfisema panacinal. Eso significa que involucra todo el acino, bronquiolo respiratorio, conductos y sacos alveolares, ¿ok? Y ahí tenemos un chiquito que yo hice, ¿verdad? Y ahí tenemos, este es el acino pulmonar, ¿verdad? Y ahí que tenemos en el acino los bronquiolos terminales, los conductos y los alveolos que terminan en los sacos alveolares de los conductos. Cuando afecta al centro del acino, ¿verdad? Ok, el centro acinal, el acino proximal, predomina generalmente los lóbulos superiores, ¿verdad? Ese se llama centro acinal. ¿Cuándo se llama paraseptal? Cuando la afectación es periférica al acino, es decir, se afectan ¿quiénes? Se afectan los sacos alveolares, dice, forman bulas y fácilmente producen neumotoras. Una vez que se rompe esa bula, todo ese aire se va a la cavidad y ese aire produce neumotoras. Puede ser irregular, que afecta tanto, ¿verdad?, los alveolos como los conductos. O panacinal, se afecta todo el acino, ¿verdad? Ok. Entonces, yo voy a trabajar con esas imágenes que tenemos allí, que están puestas en el libro, ¿verdad? Y dice que hay dos tipos principales de enfisema: centro lobular, ya lo vimos, y el panlobular o panacinal. O afecta a la parte central o afecta a todo preferentemente. El primero afecta, dice, a los lóbulos superiores, que ya lo dijimos, en tanto que el segundo afecta a todos los campos y en particular las bases, el panlobular, específicamente cerca de la pleura, ¿no? Aquí se ve pérdida del lobulillo central del tejido pulmonar con intensa pigmentación antracótica, que es ese pigmento negro que se ve sobre el pulmón. A diferencia del riesgo de cáncer del pulmón, que disminuye cuando se deja de fumar, la pérdida de tejido pulmonar en el enfisema es permanente, que también se lo dije. Y el enfisema centronuclear se caracteriza por la pérdida de bronquiolos respiratorios del centro nuclear, ya en la porción proximal del acino, sin que afecte a los alveolos distales. Este patrón de enfisema es el más típico en los fumadores. Bueno, estas imágenes están en el libro y las vamos a dejar. Miren ustedes cómo aquí hay una dilatación que se ve como transparente ahí la pleura, ¿verdad? Hay una pérdida, entonces hay una pérdida de la capacidad allí. Este es un paraseptal, está afuera, cerca de la pleura, de los tabiques. Aquí podemos observar también, ¿ok? Si se dan cuenta, la característica, aquí por ejemplo, aquí hay ruptura tanto de los alveolos que se ha producido una gran cavidad. Imagínense que se rompa esto, todo este aire va afuera, y al aire haber afuera comprime pues el resto del parénquima. Entonces ustedes pueden observar claramente cuáles son las características del enfisema. Y por supuesto aquí miren ustedes cómo hay ruptura de la pared de los alveolos.
Este está en su libro. Dice, enfisema pulmonar, vista microscópica, hay pérdida de los conductos alveolares y alveolos en el enfisema, en tanto que los espacios aéreos restantes se dilatan. Hay menos superficie para intercambio gaseoso, todo depende, pues no, si es centroacinar, si es parasectal o panacinal, etc. El enfisema produce pérdida de parénquima pulmonar, pérdida de la retracción elástica, distensibilidad pulmonar aumentada y mayor volumen de pulmonar residual con incremento de la capacidad pulmonar total, ¿verdad? Principalmente por aumento de la capacidad residual. Bueno, a medida que disminuye la expulsión diafragmática, aumenta el uso de los músculos accesorios de la respiración. Claro, ya para poder sacar el aire que se queda metido aquí, debemos recurrir a los músculos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta que está aquí, ¿ok? Es una alteración que la vamos a seguir trabajando, pero que yo voy a comenzar, porque ya expliqué toda esa allá. Yo voy a comenzar aquí, no creo que tenga tiempo, me voy a dar una hora para preguntar, no tengo mucho tiempo, porque ahora no tengo mi celular. Bueno, aquí nosotros vamos a ver parénquima pulmonar, ¿ok? Hay 4 imágenes de parénquima pulmonar. Entonces, ¿qué le parece la primera? Vamos rapidito. ¿Qué le parece la primera? Hola. Sí, doctora, aquí estamos. Ok, ¿qué le parece la primera? Gracias. Bueno, se la vamos a dejar para que la vean. Vamos avanzando acá. Primero me voy para acá. Ya, después regresamos a ver esas. Y creo que si alcanzamos a verlas acá, las veremos en la práctica, porque no hay mucho tiempo en la clase de teoría, ¿verdad? Veamos esta. Interesante, ¿verdad? Aquí dice bronquitis crónica. ¿Ven? Aquí está el parénquima pulmonar, aquí está el hilio, están los bronquios, ¿verdad? En esta parte tenemos al bronquio, mira que hay un islote de cartílago. ¿Qué le sucede a los elementos glandulares aquí? A ver, hijos, esto sí está fácil, ¿no? ¿Lo vieron conmigo? Eso era hiperplasia. De los acinos glandulares, de la mucosa. Mire que está inmensamente gruesa, tan gruesa que es como 3 o 4 veces más el espesor de la mucosa y altera entonces el índice de Reid. ¿Ok? ¿Y qué es esto que está aquí? Es el epitelio. ¿Qué tenemos aquí en el epitelio de la superficie? ¿Qué es lo que vemos bastante? Ya no vemos. Muy bien, básicamente hay una hipertrofia con hiperplasia de células caliciformes. ¿Y esto qué sería? La producción de gran cantidad de moco que lo hace para protegerse, ¿ok? Ahí tenemos entonces una respuesta y miren ustedes en la lámina propia, que esta que está aquí, infiltrado linfocitario. Muy bien, ahora. Esta de acá, en cambio, dice una bronquiectasia, ¿ok? Aquí se ven área focal de bronquios que están por aquí, dilatados, ¿verdad? De una forma poco común en la enfermedad pulmonar obstructiva, como bronquiectasia, dilatación anómala, pues de los bronquios, ¿verdad? Con una distensión. ¿Debido a qué es eso? Debido a que hay una lesión de la pared con fibrosis, con infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Lo que causa una dilatación anómala. Pero también hay una enfermedad que se llama el síndrome de Cartagener, que produce la bronquiectasia, y esto se debe a la ausencia de función normal de los cilios, que no van a generar su función. Se llama disenesia ciliar primaria, lo cual hace que genere, ¿verdad?, mayor cantidad de moco y mayor hiperplasia de la porción mucosa y que esté infiltrado inflamatorio y con fibrosis, ¿verdad? Ok. Esta es una bronquiectasia desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? Se observa el bronquio dilatado,
¿ok? Y miren ustedes toda la pared fibrótica con infiltrado inflamatorio linfomonocitario. En cambio, esta acá es una bronquitis crónica. Aquí todavía conservo la lámina propia con el infiltrado inflamatorio, con los vasos congestivos y con erosión del epitelio. Entonces todavía estamos frente a una bronquitis crónica. En cambio acá ya tenemos una bronquiectasia. Miren ustedes estos pulmones que tienen una dilatación anómala de estos bronquios que se ven engrosados, ¿verdad? Dilatación permanente de los bronquios bronquiolos causada actualmente por un daño inflamatorio de los elementos estructurales de la pared, y es que ya lo habíamos dicho en la macroscopía, la pared de las vías respiratorias engrosadas se acompañan de consolidación del parénquima pulmonar, y en la microscopía, ¿qué es lo que se, o sea, ven ustedes acá, ¿verdad? Se ve como superficie sólida, ¿ok? ¿Qué es lo que hay acá? Esta es la pared, así como vimos hace un ratito la bronquiectasia. Aquí también está cortada longitudinalmente, este es el epitelio de revestimiento y esta es la pared, en donde usted ya no puede distinguir cuál es mucosa y submucosa, sino que hay un intenso infiltrado linfomonocitario que reemplaza la pared conjuntamente con el tejido fibroso. Entonces ya no tenemos los elementos que caracterizan a la pared del bronquio. Muy bien, y entonces genera macroscópicamente estas dilataciones anómalas con una pared dura fibrosa. Muy bien, ahora, aquí tenemos, ¿verdad?, un pulmón. ¿Qué le parece en este pulmón? ¿Qué tiene ese pulmón? Tiene una zona como que Parece área de isquemia. Tiene una área localizada, ¿verdad? ¿Y cómo es esa área? ¿Qué tiene? ¿Y qué se diferencia del resto? Que es una área localizada, circunscrita, no, como que redonda, de color rojizo, con áreas deprimidas, ¿verdad? Que me parece que fuera, ¿qué? ¿Qué tipo de respuesta? Inflamatoria. Muy bien, respuesta inflamatoria localizada que estamos viendo allí, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos acá. Acá también hay, ¿verdad?, cambios en la pared. Perdón, cambios en el parénquima alveolar. ¿Cuáles son los cambios que ven? Existen áreas color marrón amarillentas, pálidas. Y otras áreas como estas. ¿Qué color es esto? rojizo. Muy Rojizo. bien. En estas áreas de acá, ¿qué le pasa a los bronquios? ¿Qué tienen los bronquios? Bronquial. Eso. Bien. Algunos tendrán bronquitis crónica, pero con bronquiectasia, están dilatados y anomales. ¿Y acá qué le pasa? Está bien. Diría que es una respuesta inflamatoria. Ajá. Todos que se ven esos rojizos, se ve como respuesta inflamatoria. Sí, es verdad, la respuesta inflamatoria puede agudizarse y hacerse necrosis con áreas de localizadas, pues no de necrosis, ¿ok? Pero hay una cosa que es importante que tiene que ver, que hay consolidación del parénquima. ¿Qué quiere decir? Que la superficie, acá se alcanza a ver un poco cribosa, ¿verdad? Pero aquí se ve como que fuera sólida la superficie, ¿ok? Esta superficie sólida es lo que nosotros decimos, se halla el parénquima consolidado. ¿Qué quiere decir eso de consolidado? ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos viendo?
la morfología de las respuestas inflamatorias dentro del parénquima pulmonar. Entonces, como cualquier respuesta inflamatoria, como ustedes ven macroscópicamente, ¿verdad? Se ve igual, de un color rojizo, ¿verdad? Con áreas más oscuras o áreas más claras. Aquí lo que hay en las primeras imágenes que vimos una superficie como sólida, se ha consolidado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, al haberse consolidado, ¿qué significa? Al haberse consolidado significa que ya la luz del alveolo no existe. ¿Qué es lo que existe? Una ocupación dentro de la luz del alveolo por células. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos el nombre de neumonía bacteriana a estas imágenes. Neumonía es la expresión morfológica de la respuesta inflamatoria en el parénquima pulmonar y puede ser por bacterias, y cuando se trata de bacterias, especialmente como comenzamos con un neumococo, lo más probable es que sucedan los siguientes eventos. Primero, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, normalmente la pared de un capilar se ve tan delgadita, acá no se ve delgadita, la pared del capilar, ¿cómo está? ¿Qué está? Gruesa. Muy bien, incluso ve hasta los hematíes, ¿verdad? Esta etapa tiene una etapa de vasodilatación, una etapa de estancamiento, una etapa de congestión inicial como respuesta a la gente, ¿verdad? Es la primera etapa, se llama la etapa de congestión. Pero resulta que después que estos vasos están llenos de sangre congestivo, ¿a dónde se fue la sangre? ¿Dónde se está yendo la sangre? La sangre que estaba en el espacio, aquí en el tabique alveolar, ¿dónde se está yendo? A la luz. A la luz. Y entonces la luz del alveolo está siendo ocupada por los hematíes. ¿Sí ven? Al ser la luz del alveolo ocupada por los hematíes, esa hemorragia que hay dentro de la luz alveolar hace que la superficie se vea consolidada, sólida quiere decir, ya no hay la luz. La superficie se consolide. Y como es de un color rojizo, los hematíes, entonces la superficie se va a parecer al hígado. Ahí que los autores le han puesto la primera etapa, etapa de congestión. La segunda etapa, etapa de hepatización roja, porque los hematíes fueron a ocupar la luz del alveolo. Vamos a la tercera etapa. ¿Quién sale después de los hematíes? Las células inflamatorias. Muy bien, las células inflamatorias. ¿Y cuáles son esas? Los macrófagos. Pero antes de los macrófagos, ¿cuáles son los Neutrófilos. neutrófilos? Los linfocitos, ya después salen los monocitos a las 12 horas. Y si ustedes ven en la siguiente imagen, ¿qué ha pasado ya? La luz está cubierta por las Se ve el filtrado. Muy bien, se ve que la luz del alveolo está consolidada. ¿Que está llena de qué? De células inflamatorias leucocitarias, también ya los hematíes que están allí todavía, ¿verdad? Pero hay neutrófilos, hay linfocitos, hay monocitos. Esa etapa, ¿verdad? Que ya va a hacer que predominen los leucocitos, cambia de color, ¿verdad? Y entonces cuando cambia de color en esa etapa, ¿ok? Esa se hace gris. Entonces se llama etapa de hepatización gris. ¿Quién va a predominar en esa etapa luego? Aquí viene gran cantidad de monocitos o macrófagos que tienen que hacer la función de limpieza del área, ¿verdad? ¿Okay? Y vean ustedes que viene entonces la etapa de resolución, mediante el cual los macrófagos van a retirar del área, ¿verdad?, todos esos elementos inflamatorios y detritos celulares para dejar limpia, ¿verdad?, la luz del alveolo. Entonces tenemos 4 etapas, ¿verdad?, siempre y cuando la respuesta inflamatoria haya sido tan efectiva que logremos bloquear al agente causal con la presencia de células inflamatorias, destruirlo y ya lleguen los macrófagos a hacer la función de limpieza.
Pero resulta que muchas veces no tenemos la etapa de resolución y al paciente hay que darle antibiótico porque si no, el proceso continúa y entonces, en lugar de haber resolución, ¿qué habría? ¿Qué habría? Si se siguen predominando la salida de leucocitos hacia la luz de los alveolos y aumenta. ¿Qué habría entonces? Por eso es más agudo. Se vuelve crónica. No oí, perdón. Se vuelve crónica. No. Acuérdese que no hemos retirado el agente causal y entonces, ¿qué resulta? Que el agente causal sigue dando respuesta inflamatoria aguda, ¿Qué va a pasar en esa área en donde se agudiza, donde la respuesta inflamatoria se hace mayor? Se hace una... ¿Qué se hace? Necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Coagulativa. Licuefactiva por las bacterias. Exactamente, licuefactiva, las bacterias y los polimorfos nucleares. Y entonces esa área en donde esa área afectada se va a convertir en un área de necrosis licuefactiva, que si se drena, deja una cavidad. Y se drena, ¿qué material va a salir si se drena? Purulento. Muy bien, purulento, ¿verdad? Ok. En cambio, ya, entonces ahí tenemos una respuesta inflamatoria dada en el parénquima pulmonar por acción de las bacterias. Ahora acá tenemos otra que dice, mire, neumonía intersticial, y vemos ahí unos pulmones. ¿Qué les llama la atención de esos pulmones? Se ven áreas rojizas y áreas más rosadas, ¿verdad? Rosadas y áreas rojizas. ¿Cuáles son las patológicas? ¿Cuál será la patológica? ¿La rosada o la rojiza? Rojizo. Las rojizas. La rojiza. Muy bien, las rojizas. Y se ven como que más sí, las rojizas, se ven como más deprimidas. Y las otras se ven como más abombadas, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Y mire acá lo que dice, ¿verdad? Saben que esto se llama neumonía intersticial. Y aquí lo que vamos a ver es que las células inflamatorias no se fueron a la luz del alveolo. ¿A dónde están las células inflamatorias? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? Muy bien. Aquí En las paredes. En la pared. Se quedaron en la pared de los alveolos y lo hace de manera irregular, como vieron la imagen macroscópica, ¿verdad? Entonces, hay unas áreas, ven ustedes, aquí en la pared que se hace inmensamente gruesa con celularidad inflamatoria y aquí están las luces alveolares. Pero habrá función aquí. ¿Habrá función aquí? No. No, porque no hay cómo hacer intercambio gaseoso, pues, si tenemos tremendas paredes. A no ser que aquí todavía quede algo, ¿verdad? Pero aquí se nota claramente que ya no. Muy bien. Cuando las neumonías intersticiales entonces son caracterizadas porque la respuesta inflamatoria no va a la luz del alveolo, aunque después finalmente sí termina la luz del alveolo. Pero inicialmente se queda ¿dónde? En el intersticio, generando gran cantidad de respuesta inflamatoria y fibrosis en esos lugares posteriormente. Ahora, estas neumonías intersticiales, si son generadas también a la neumonía bacteriana, donde consolida la luz del alveolo, se las conoce con el nombre de neumonía típica, porque es lo que se describió primero, es la forma como normalmente se aprecia la respuesta inflamatoria dentro del parénquima alveolar. Pero también puede haber neumonía atípica y es esta, la denominada neumonía intersticial, que no va a la célula inflamatoria hacia la luz, sino hacia el intersticio.
Cuando se trata de agentes virales, que por ejemplo en el SIDA, ¿ok? Hay una particularidad. La respuesta inflamatoria intersticial es difusa en los dos parénquimas pulmonares, mientras que la bacteriana generalmente es lobar, abarca un solo pedazo y luego va afectando más partes del pulmón. En el caso de las neumonías atípicas intersticiales de origen viral, afecta a todo el parénquima pulmonar, a los dos pulmones, ¿verdad? ¿Ok? Y ¿es compatible o es incompatible con la vida eso? Incompatible. Incompatible. Incompatible con la vida. ¿Sabe también aquí también ustedes han visto aquella gente que se venena con paraquat, con el matamonte, matamaleza que se llama paraquat? Bueno, estas personas, no se sabe cómo es, pero el evento, yo lo he visto en el parénquima pulmonar de pacientes que han fallecido por el paraquat. He visto que todo el parénquima pulmonar, todo, los dos lóbulos, los dos pulmones, el derecho y el izquierdo, todos presentan congestión vascular, hemorragia intersticial, ¿verdad? Y dentro de la pared del alveolo, y esa hemorragia intersticial es sustituida directamente por fibrosis. No sé cuál es el mecanismo, pero nosotros lo que veíamos en las autopsias. Y eso, el paciente, una vez que tomaba ese producto, por más que no quería, ya después que se arrepentía de haber tomado el veneno y ya el veneno había hecho efecto, no hay vuelta atrás. El proceso genera una fibrosis de la pared de los alveolos y es irretornable hacia atrás, irreversible. No hay cómo, porque se deposita luego colágeno en la pared de los alveolos, imposible que se pueda generar el intercambio gaseoso. Entonces, a estas pacientes, yo me acuerdo que por esa época había algunas personas que habían tomado ese paraquat para envenenarse, especialmente para la época de Navidad sucede eso, que se deprimen las personas. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Le pondremos oxígeno a ese paciente y ¿va a mejorar o no va a mejorar cuando hay neumonía intersticial? No. No va a mejorar porque es el intersticio el afectado. Bueno, eso en cuanto a las patologías, o sea, cuando la agente causal es viral o en este caso tóxico. Pero esta patología que se produce en neumonía intersticial es generalmente la que se da por la presencia de carbón en antracosis, la presencia de sílice, asbesto, es una enfermedad de los trabajadores, la neumonía intersticial, y generalmente da con fibrosis. Entonces, para el lunes próximo yo les voy a pedir a todos, ¿ok? Pues que tenemos evaluación, dejémoslo para el miércoles próximo. A todos que hagan el proceso patológico del COVID, ¿ok? Y entonces van a tener que buscar, o sea, la agente causal y decir su epidemiología, bueno, eso ya estamos trabajando, ¿no? Decir sus características, el SARS-CoV-2, qué características tiene, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es la fisiopatología que está dada en la actualidad? A pesar que esto ha ido cambiando muchísimo, ¿verdad? El mecanismo de acción, pero el último que está dado, que por ahí vi alguna literatura que salió, y las alteraciones morfológicas, ¿de dónde cree que la van a sacar las alteraciones morfológicas? A ver, cuéntenme, esta patología nueva. ¿Dónde van a ir a consultar las alteraciones morfológicas de los pacientes con COVID? ¿Dónde consultarán? ¿En los estudios de qué? La biopsia, ¿no? En estudios de autopsias, ¿ya? De autopsias. Porque biopsia no le estamos haciendo a estos pacientes, sino que los que se mueren le hacen autopsia. En China creo que han hecho 3 autopsias nada más, y en Italia han hecho 50 autopsias, ¿ok? Entonces, su trabajo, ¿en qué consiste? Su trabajo consiste en manejar el proceso patológico del COVID, el mecanismo de acción,
y presentarme las alteraciones morfológicas. Es que yo tengo esa información o no sé dónde la tengo, que me la enviaron, pero la voy a buscar. Alteraciones morfológicas de las autopsias de los pacientes con COVID. De esa manera, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta dónde, cómo, cuál es la afectación del parénquima pulmonar, qué tipo de respuesta inflamatoria, dónde se produce. Por lo que sabemos nosotros, el COVID que producía, se han de haber escuchado, pues, ¿no? Sí, doctora. ¿Qué han escuchado? ¿A quién afecta el virus? Porque el virus puede afectar las mucosas conductoras, respiratorias, pero el problema es cuando se va ¿a dónde? A la porción alveolar. ¿A quién afecta en la porción alveolar? ¿Lesiona qué cosa en la porción alveolar? El Los virus. tabiques alveolares. Pero antes de afectar el tabique, ¿a quién afecta? ¿A la célula de revestimiento? ¿Cuáles son esas células de revestimiento de los alveolos? Los tipo 1. Los tipo 1 y los tipo 2 que producen el surfactante, ¿ah? Entonces, una vez que lesionan, van a dar directamente contra las células de neumocitos del epitelio de alveolar. Estas células lesionadas, ¿qué van a generar estas células? Van a liberar mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Y el problema que tenía, y es la discusión, que los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria iban a activar directamente a los factores de coagulación. ¿Y qué producía si activaba los factores de coagulación? ¿Qué produce? Caramba, no van a saber qué produce si se afectan los factores de coagulación. ¿Qué se produce? Hemorragia. ¿Por qué hemorragia? Cicatrización. A ver, dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué puede generar? Se puede generar a lo que se activan los factores de coagulación, la formación de ¿qué? De coágulos. Dentro de la luz de los vasos. Y si tenemos la formación de coágulos dentro de la luz de los vasos, ¿qué me va a generar? Si me hay obstrucción de los vasos, ¿qué me genera? Un trombo. Sí, y el trombo que me genera. Obstrucción. ¿Y qué me genera como consecuencia? Necrosis. ¿Por qué necrosis? Si es obstrucción puede generar, o sea, que se llene de aire, o sea, no puede expulsar el aire y eso puede llegar a ser un enfisema. Una isquemia. Porque hay isquemia, pues los coágulos, eso del enfisema no entendí bien. Pero lo de acá, los coágulos sanguíneos generan obstrucción dentro de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos obstruidos, ¿qué van a generar? Hipoxia. Y si ya no hay oxígeno, ¿qué va a pasar con los tejidos? Se mueren. Y si los tejidos se mueren, luego se necrosan. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces se dice que en esta enfermedad tiene mucho que ver estos eventos, formación de coágulos, no solamente a nivel de la pared de los vasos alveolares, sino también de todos los vasos, ¿ya? Entonces, y eso lo presentaron en un trabajo de 50 autopsias que hicieron los italianos. Entonces, busquen en la información virtual, ya en internet están publicadas las autopsias de los 50 pacientes que hicieron en Italia para poder ver las alteraciones morfológicas. Y entonces, ¿qué es lo que dicen que se encontraba? Era áreas de fibrosis extensas con áreas de trombos y áreas necrosadas. Hay diferentes etapas que encontraron ellos del proceso. Bueno, entonces, ¿qué sucede en estos casos, verdad? En el caso de lo tenemos acá. En el caso de la enfermedad, viral, la afectación es difusa. En el caso de agentes tóxicos, la afectación es difusa. En el caso de enfermedades por pneumoconiosis, o sea, por
laborales, ¿verdad? Ok, en el caso de las enfermedades laborales, ok, o por medio ambiente, por el carbón, por el smog, por el tabaco, por lo que sea, las lesiones van a ser focales, ok, y entonces va a haber aquí los macrófagos tomarán al producto, el carbón, el sílice, luego se van los macrófagos hacia los tabiques alveolares y ahí generan fibrosis, y ustedes ven aquí fibrosis intersticiales, ¿verdad? Y las lesiones son focales, van a generando fibrosis de poco en poco, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir adelante. Yo no sé cómo podemos dar en una sola hora de clase tanta cosa, pero bueno, sigamos adelante. Vamos a ver entonces una enfermedad que debemos conocerla bien, que ustedes en microbiología, ¿ya vieron microbiología? No. Estamos viendo Ok, entonces ahí van a estudiar súper bien Mycobacterium tuberculosis. Vamos a verlo entonces nosotros acá, ¿verdad? El Mycobacterium tuberculoso, ¿verdad? Es el responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis, un bacilo curvo, recto, intracelular, aerobio, vive de oxígeno, póngale ahí un poquito de atención, inmóvil con dimensiones de 1 por 0,3 por 0,6 micrómetros, con pared gruesa, compleja de lípidos y proteínas, tiempo de generación lento de 12 a 24 horas, ante las circunstancias adversas puede entrar en latencia y retrasa su multiplicación en días o en años. El reservorio natural es el ser humano sano o enfermo, ¿verdad? La transmisión se hace por vía aérea, ¿verdad? Lo más frecuente, tos, estornudos, movimiento respiratorio. Los bacilos penetran, generalmente llega hacia los alveolos, produce una respuesta inflamatoria que se caracteriza básicamente por acúmulo de macrófagos, monocitos, ¿verdad? Que van a tratar de destruir o que destruyen al agente causal, que son los bacilos, pero estos logran seguir viviendo en el interior de los macrófagos y los bacilos permanecen activos y latentes, pero sin progreso en el interior de los macrófagos. A los 10 días existen, dice, 4.000 bacilos formando un nódulo controlable por las defensas. A los 14 días alcanzan unos 100.000 bacilos, respuesta inmune con necrosis gaseosa. El número es mayor, entonces se va a generar una necrosis, un material necrótico que el organismo intenta limpiar, eliminar, ¿verdad? Por los bronquios, y esas áreas de necrosis, como se diluyen, se hacen blanditas, forman huecos o cavernas, y estas luego van a generar una siembra, se va por los bronquios y una siembra broncógena. Hacia las 3 a 10 semanas aparece la reacción de tuberculina positiva. Hay un test de Mantoux. Esto de aquí yo creo que lo han de ver por su profesor. Es una prueba diagnóstica en personas en contacto con los enfermos de tuberculosis, personas procedentes de áreas del mundo con incidencia elevada de tuberculosis. Nosotros tenemos que tenerlo positivo, personas con factores de riesgo, diabéticos, psicoterapia, tratamiento inmunosupresor, etc. Y es una inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo de 0,1 milímetro de diluyente con la correspondiente dosis de tuberculina. Y entonces, ¿qué se produce? La reacción de inmunidad celular que provoca la aparición de una pápula. Tras 48 horas se comprueba el tamaño y duración y se mide esa pápula. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? ¿Ok? De 0 a 4 milímetros, no es reactivo, no es infectado, falso, pongo el falso negativo. De 5 a 9, ¿verdad? Es un reactivo débil, infectados por tuberculosis, pueden ser pacientes VIH positivos, con tuberculosis antigua, pacientes que no fueron tratados con pautas de conocidas de eficacia. De 10 a 14, eso sí es bien positivo, seguramente vacunados con BCG, historia de consumo de drogas o seronegativos para VIH, personas que viven o trabajan en residencias para ancianos, hospitales, misiones o centros de rehabilitación para toxicómanos, personal sanitario, niños menores de 5 años y mayores de 15 milímetros, que le ven ustedes ahí, le miden la pápula, eso está infectado o enfermo de tuberculosis, ¿ok? Y ustedes pueden observar, lo que primero se hace, ¿verdad? Ingresan las partículas, existe una respuesta inicial, que esas partículas son tomadas por los macrófagos alveolares, estos ingresan a la pared del alveolo, producen una respuesta alérgica en la pared del alveolo,
la alveolitis, ¿verdad? Pero ellos se caracterizan porque estos macrófagos no actúan solos, sino que se unen formando grupos, que estos grupos hacen que aquellos macrófagos estén en la parte central y han deglutido tantos bacilos, y luego estos no los pueden destruir y antes se mueren las células del centro, aquí no le llega suficiente circulación, y luego la parte central se vuelve una parte necrótica que puede ser evacuada, ¿verdad? Ok, de esa lesión. Entonces, la tuberculosis primaria aparece consecutiva a la infección inicial, localizada principalmente en los campos medios e inferiores de los pulmones. La localización más frecuente, el lóbulo medio derecho, rodeado más densamente por nódulos linfáticos, mayor longitud y menor diámetro, ¿verdad? Existe la tuberculosis en dos formas de evolucionar. En la primera infección se va entonces con una progresión primaria, ¿verdad? O una curación. Ese era el complejo. Con una curación, los bacilos de inactividad metabólica y la progresión primaria. En el periodo de multiplicación previo a la respuesta inmune, hay invasión torrente sanguíneo produciéndose diseminación de la tuberculosis primaria a otros lugares extrapulmonares. Frecuentemente se va hacia los ganglios ciliares y paratraqueales. Inmunidades específicas son lesiones granulomatosas constituidas por acúmulo de macrófagos activados, que se denominan también células epiteloides, y también la presencia de células gigantes multinucleadas y de linfocitos. ¿Okay? Luego, dentro de ese acúmulo que hay de macrófagos, puede haber una necrosis central y generar lo que se denomina la necrosis gaseosa, porque en el área donde se mueren este tipo de células con los lípidos de los micobacterios, atraen calcio y calcifican el área. Eso forma el complejo de Bond. La tuberculosis pulmonar postprimaria puede ocurrir por tres mecanismos. Progresión directa de una primera infección pulmonar reciente adquirida en la niñez, la reactivación y la infección exógena. Localización, segmentos posteriores de los lóbulos superiores, segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Generalmente la multiplicación activa de 10 a 14 días, ¿verdad? Ahí están los pulmones, los que son más frecuentes son segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. También los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. ¿Por qué razón está arriba? ¿Por qué razón la afectación siempre es arriba? Mire, arriba del lóbulo superior, arriba del lóbulo inferior. ¿Por qué será? ¿De qué se alimenta? ¿El bacilo qué es? ¿De qué se alimenta el bacilo? Ya lo dije, no me están escuchando. Alguien lo debe haber escuchado. Yo lo dije hace un ratito. Aeróbico, por lo tanto se coloca en las zonas más aireadas, que son las zonas superiores. Bueno, esos son. Entonces, la enfermedad granulomatosa que tenemos estudiando ahorita es la tuberculosis, que es una infección, y para resumir, es una infección causada por Mycobacterium tuberculosis. Dice que cerca de un tercio de la población mundial, está infectada por Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad se desarrolla en cerca del 10% de los individuos infectados. Se diagnostica con más frecuencia en personas de edad avanzada y los infectados por VIH. Entre las características clínicas son los síntomas típicos: fiebre, anorexia, fatiga, pérdida de peso, dolor, sudores nocturnos. Pueden haber esputos purulentos, hemotisis, pero también pueden haber algunos pacientes asintomáticos. Entre los hallazgos macroscópicos que vamos a encontrar es la presentación más frecuente es la de un proceso consolidante, necrotizante o ambos, situados arriba, en las zonas aireadas, en los vértices pulmonares, porque se alimenta de oxígeno. A menudo se observa necrosis gaseosa, es decir, la muerte celular de las zonas más centrales con depósito de calcio en la área de necrosis. Puede haber cavidades localizadas habitualmente en lóbulos superiores y a menudo miden de 3 a 10 centímetros. Pueden verse adenopatías traqueobronquiales, mediastínicas,
infectadas y aumento de tamaño. Otros hallazgos son nódulos, masa circunscrita. Cuando hay una masa circunscrita se conoce con el nombre de tuberculoma. Hay otra forma también, que se disemine toda la economía por la sangre y formar numerosos nodulitos de 1 a 3 milímetros distribuidos por todo el pulmón. La tuberculosis primaria puede dar un nódulo solitario de 1 a 1.5 centímetros con necrosis central, calcificación y fibrosis, sobre todo en la porción inferior del lóbulo superior o en la porción superior del lóbulo inferior, normalmente subpleural. Zonas superiores siempre, ¿no? La tuberculosis supraural hace que se produzca una pleura dura, engrosada y que muestra claramente los granulomas. Y por último, puede haber una fístula broncopulmonar. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Una imagen, ya vamos a ver las imágenes de tuberculosis, pero aquí dice, hay un granuloma, acúmulo de macrófagos y de células gigantes rodeadas de fibroblastos, ¿verdad? La inflamación se caracteriza por acúmulo de macrófagos, epideloides, células gigantes, Langerhans, ¿verdad? En linfocitos, fibroblastos, las células CD4 participan en la respuesta inmune de los T, ¿verdad? H, y en la sarcoidosis también puede verse inclusiones tales como los cuerpos asteroides o cuerpos de Schaumann, que no están presentes en esta imagen, pero que son importantes en su presencia. Acá tenemos otros pneumonitis por hipersensibilidad. Ya es por inhalación de polvo que produce una forma localizada de reacción. Tipo 3, con la formación de complejos inmunes. Los síntomas son disnea, tos, fiebre, y cesan cuando el paciente abandona el medio que está presente de antígeno responsable, porque es por hipersensibilidad. ¿Okay? También nosotros tenemos que manejar aquí, pero esto de aquí, ¿con qué tiene que ver? ¿Verdad? Con la presencia de esta enfermedad que es conocida por el nombre de proteinosis alveolar pulmonar. Las paredes alveolares son normales, pero desde el punto de vista histológico, los alvéolos están indurados con un desarrollo alveolar más positivo, que contiene abundantes cuerpos lipídicos y lamelares a la microscopía electrónica. Los pacientes pueden toser con pequeñas cantidades de ese esputo gelatinoso y son tratados con lavados pulmonares que intenten eliminar ese líquido proteináceo que se produce dentro del alveolo. La enfermedad se produce por la deficiencia de los macrófagos alveolares, del receptor del factor estimulador de las colonias, de los granulocitos y de los macrófagos. Muy bien, aquí podemos ver una hemorragia pulmonar difusa, ¿verdad? Y aquí podemos ver una neumonía bacteriana, ¿vista? Mira, aquí está consolidada. Está consolidada. Y ahí tenemos una neumonía bacteriana. Si se dan cuenta, ¿qué etapa es esa? Hola, ¿qué etapa es esa? La Hepatización gris. hepatización. Bien, perfecto. Aquí mire cómo avanza y ya se producen áreas de necrosis con acceso, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos, antes que cambié las imágenes, la he dejado mal. Aquí tenemos esta zona, esos granulomas de tipo tuberculoso. Pero la enfermedad tuberculosa puede estar en forma de granulomas o nódulos circunscritos, pueden afectar produciendo grandes áreas, ¿verdad? Con necrosis y con evacuación, dejando unos huecos o cavernas. Pueden manejarse así como está aquí, ¿verdad? Y coger muchos como nódulos chiquitos, finitos, pequeñitos, nódulos de 2 milímetros, esa es la TB miliar. Y esta de acá que parece que fue una neumonía, ¿verdad? Tuberculosa, lo mismo que acá, donde se ven las cavernas de tejido fibroso. Entonces, los hallazgos microscópicos, lo que vimos hace un momentito, tenía que ser con el diferencial de la tuberculosis, ¿verdad? Los hallazgos microscópicos de la tuberculosis son granulomas necrotizantes y no necrotizantes, granulomas que pueden sufrir fibrosis y calcificación, con inmunosupresión pueden verse infiltrados por leucocitos menos organizados,
Se muestra mediante la tinción de Zinc-Nielsen o también tinción ácido alcohólica la presencia de micobacterias. También se puede utilizar anticuerpos en contra, ¿verdad?, de este bacilo y se tiñe por medio de tinciones inmunistoquímicas. En técnicas moleculares que se utilizan actualmente hacen ampliación de ácidos nucleicos, pruebas de secuenciación ADN, detectan mutaciones que confieren resistencia a los medicamentos, se puede utilizar las cepas de organismos para permitir la determinación de aislado específico y evaluar la propagación de la enfermedad. El diagnóstico diferencial de la tuberculosis, infecciones por hongos, sarcoidosis, neumonía por insensibilidad, neurosis y licosis. Y ahí tenemos nosotros la patología por tuberculosis. Esta tiene necrosis central, ¿ok? Infiltrado de linfocitos, macrófagos, células gigantes multinucleadas tipo Langhans y proliferación de fibroblastos hacia la periferia. De esta zona le hicimos la tinción de Zinc-Nielsen y podemos observar claramente cómo están estos bacilitos teñidos de color rojo, que son los bacilos de Koch. Este otro granuloma que no tiene la necrosis central. Y aquí pueden ver, esta sería la miliar, múltiples nodulitos pequeñitos, tipo tuberculoso con células gigantes de Langhans, diseminadas en todo el parénquima. Y esta es una tinción, ¿verdad? Acá en el escudo tenemos de la tinción de Zinc-Nielsen positiva. Aquí tenemos un granuloma bien formadito, porque aquí tenemos macrófagos, células gigantes multinucleadas, corona de linfocitos y hacia afuera los fibroblastos. Y este enfisema, esto de acá, bueno, ¿qué hora es? Uy, ese es tarde. ¿Ah? Sí, 40, doctora. Ya es hora, doctora. ¿Hasta qué hora la clase? ¿A las 6:30? Hasta las 6:30. Ajá. O sea que ya se acabó. Disculpe, ¿me tienen clase ahorita? No, doctora. Ah, bueno, gracias por entonces esperar. Yo voy a arreglar esto. Antes me quedaron un poquito desarreglados estos PowerPoint. Entonces, ahora quedamos que la parte que me toca de neoplasias, de parénquima. A ver, entonces, para el día. Uy, pero ustedes solo tienen clase conmigo el lunes, la teoría, pues, ¿no? Ajá, doctora. ¿Qué problema? Es mejor el día de la práctica. La segunda práctica de la próxima semana me entregan, voy a apuntar eso, me entregan el COVID que les estoy pidiendo, ¿ah? A ver, segunda práctica de la semana. La próxima semana ya es la primera semana de diciembre. Sí, doctora, creo. De la semana 1 de diciembre. Entrega del trabajo de COVID. ¿En qué consiste el trabajo de COVID? O sea, sería para el 3 de diciembre, doctora. Sí. 3 de diciembre, veamos. ¿Cuándo ustedes tienen clase? Jueves, 3 de diciembre. Sí, para el 3 de diciembre. 3 de diciembre para el grupo C1. B1. Perdón, B1. 3 de diciembre. ¿Y el grupo B2 cuándo tiene la clase? El viernes, doctora. 4 de diciembre, ya. Ok, mejor hagámoslo por la práctica. Entonces, para el grupo B1 el 3 de diciembre y para el grupo B2 el 4 de diciembre. Ya les voy a poner el link. Ahorita mismo, que después me olvido. Doctora, entonces hay que buscar esa información y ponerlo en un Word, ¿no? Claro, hacen un Word y me lo ponen en PDF y lo suben. A ver, es muy concreto, yo no quiero tanta cosa. Yo quiero que usted lea y me haga una síntesis, máximo que tenga el ensayo 2 páginas, no más. Y de esas 2 páginas tendrá que tener un párrafo en donde me hable del agente causal, otro parrafito donde me hable del mecanismo de acción, unos 6 u 8 párrafos donde me hable de la morfología, ¿ok?
Y finalmente, unos 2 párrafos de la parte clínica. ¿Qué quiero decir? Que yo quiero básicamente 2 páginas de ese trabajo en donde usted logre identificar y asumir las alteraciones morfológicas que se han podido identificar en las autopsias de los pacientes de COVID. Recuerden que esta es una patología que se está estudiando todavía. Es una patología que comenzó ya hace un año, que nos está causando mucho daño, pero que todavía está el proceso de las vacunas, que todavía está el proceso de conocimiento de todo el mecanismo de acción del virus. Entonces, ahora es necesario que esta patología usted la tenga clara. Necesito que usted la tenga clara en esta asignatura, porque va a pasar a las otras asignaturas y usted debe saber, cuando pase a las otras asignaturas, cuáles son las morfologías que se observa en las neumonías intersticiales. Por ejemplo, se le va a neumonía intersticial por carbón, por fumar, qué sé yo. Las lesiones son focales, pero usted sabe que se produce fibrosis intersticial después de una respuesta inflamatoria, pero es focal. Pero si tiene un paciente que tiene VIH y le va a dar, ¿verdad?, por virus HHT8, ¿verdad?, T8, le va a dar eso, entonces usted sabe que ese paciente con VIH y con ese virus le afecta, le va a dar una neumonía intersticial y que el paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque la afectación es difusa del parénquima pulmonar, ¿ok? Entonces, mi idea es que usted conozca las alteraciones morfológicas de esas patologías que de aquí en adelante tiene que ir estudiando de a poco, ¿ok? Y COVID es una patología que deben saberla, su morfología, ¿ok? Eso, no está puesto COVID en el protocolo, pero sí están puestos neumonías. Por lo tanto, yo creo que no sé si lo podremos tomar como evaluación de examen, pero esa evaluación del examen es solamente el 35%. Recuerden que nosotros tenemos otras evaluaciones acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dígame. Otra pregunta. ¿Sí? Con respecto a la elección, usted dijo un miércoles. Escuchamos un miércoles. Sí, es que yo me equivoqué. Ustedes no son de mí, estoy equivocada. Ustedes son patología. Yo Entonces, doy patología los lunes, los miércoles es micro, entonces me equivoqué. Es que yo tengo micro B y patología B, ¿ya? Entonces, cuando pensé en miércoles, pensé en micro, no pensé en patología. La lección es la próxima semana, el día lunes. Ajá. Yo estoy viendo el estudio de las preguntas de las clases. Ya voy a ver si me puedo hacer eso. Ahorita no, porque tengo que dar clases hasta las 11 de la noche con Pineco. Doctora, y solo para confirmar, esas preguntas no se resuelven ni se ponen en un archivo ni se envían, No, ¿o sí? no, solamente para que usted lo estudie, ¿cierto? No. Lo que sí me tiene que mandar es el COVID. Ya, doctora, eso sí. Eso sí, y las fichas, que por supuesto he visto unas fichas maravillosas, espero que sean las de ustedes. Me quedé impresionada, o sea, me presionaron en bien, hicieron muy bien el trabajo, eso es buenísimo. Doctora, Dígame. las fichas también son para el lunes, ¿verdad? Para el otro lunes de esta semana. Sí, se las vamos a dejar para otro lunes, no se las voy a complicar, pero la ficha de la semana pasada sí están acá, ¿no? Sí, ya la subimos hoy, la semana pasada. Ok, sí está muy bien, perfecto. Ya, pues entonces, nos vemos entonces, la próxima semana también dijimos la evaluación práctica, o esta semana es, no, la próxima. En la segunda práctica, ¿se acuerdan? Sí, en la segunda práctica, y aquí yo reviso, déjeme revisar. Queda para la próxima semana, doctora. Déjeme revisar, que yo dejé aquí anotado, y aquí yo reviso. Yo tengo todo anotadito, ya aquí reviso y yo les aviso, pero bueno. En todo caso, esta semana, por favor, vamos a trabajar, lean. Yo no alcanzo en el corto tiempo manejar toda esa información, pero me lo quedé un poquito largo. Y si les mando a ustedes preparar, créanme lo que a veces me quedo muy triste porque no lo hacen como deben hacer. Entonces, ya,
Entonces mejor yo trabajo con ustedes, pero yo trabajo con ustedes significa que ustedes están leyendo lo que yo estoy trabajando, ¿ok? Yo les doy lo grueso, pero ustedes tienen que leer todo el libro, oiga. Está largo. Esta semana es larga para ustedes. Así que por favor lean. Y ya les voy a poner también, déjenme apuntar, que no les recuerdo. El instructivo, pero mañana se lo pongo, yo no tengo tiempo. Yo lo tengo hecho. Instructivo. Doctor, Dígame. ¿se acuerda que de los varios mensajes que le envié sobre esas preguntas? No he leído. ¿Cuáles preguntas? ¿Las preguntas de Son cuáles? las preguntas de la segunda lección que nos tomó para recuperar la primera lección. Sí, ¿qué pasó? Que queremos saber qué es lo que usted decidió sobre esas preguntas. Ya. Está muy bien. Habían 4 jóvenes, ¿verdad? Y esos 4 jóvenes vi en el sistema que tenían raya, porque ya revisé. Entonces, pero una tenía, los otros no, los otros se habían contestado. Ya se las voy a pasar lo que me salió en el sistema a mí. Ya, entonces... Doctor, con respecto a Villacrés, ¿Qué sucede con él? no pudo rendir porque se le fue el internet, ¿se acuerdan? Por eso digo, hay una persona que tiene pura raya. No sé si es la que no pudo rendir. En todo caso, a ver, vamos a hacer hagamos de una vez esto. Las demás ya pueden salir. Quédense las 4 personas que tienen problemas, que tuvieron problemas con internet, y yo voy a si quiere bajo ahorita en la plataforma el reporte que me salió. ¿Ya? Si no,